Bienvenido al aula virtual de Psicología de la Personalidad, una asignatura básica que pertenece al grupo de todas las asignaturas de este nivel, que busca, pretende y trata, en la medida de lo posible, demostrarles a ustedes los conocimientos básicos que son claves para la comprensión del ser humano, de su conducta y de todo lo que está ligado al fenómeno psíquico. Aborda fundamentalmente la parte esencial de nuestra carrera, todo aquello que tiene que ver con la formación de la personalidad, de lo que somos, la diferenciación entre individuo, persona, personalidad. Entonces nosotros pretendemos, dentro de esta asignatura, que ustedes logren, en la medida de lo posible, con el esfuerzo personal, identificar todos los conceptos que existen alrededor de esta asignatura, tratar de entender los modelos, las escuelas, los enfoques, las corrientes que giran alrededor de esta explicación de lo que es la personalidad, y tratar de entender y diferenciar los distintos factores que influyen en el desarrollo normal y anormal de la personalidad del ser humano. Entonces, queremos que ustedes, como objetivo dentro de esta asignatura, logren establecer valoraciones críticas a las diferentes teorías de la personalidad, de manera tal que ustedes puedan elaborar un pensamiento propio, sin ningún miedo, pero basado en argumentos científicos. Y sobre todo, otro de los principales objetivos, determinar la base fundamental del estudio y análisis teórico de la personalidad a partir de las diferentes escuelas psicológicas. Dentro de esos objetivos se han desglosado 5 grandes unidades. La primera, obviamente, es una introducción hacia lo que es la personalidad y el estudio de la personalidad, tratando de entender la diferenciación individual que cada uno de nosotros tiene. Somos únicos, exclusivos, irrepetibles y por lo tanto somos incomparables. A partir de ahí podemos entender entonces cuáles pueden ser las directrices que nos llevan al estudio de la personalidad, qué pautas son las que realmente se deben de llevar para poder entender el fenómeno de la personalidad y qué fuerzas conducen el desarrollo de la personalidad, qué elementos intervienen dentro de la formación, construcción y estabilización de lo que es la personalidad. Luego de ese estudio individual, las siguientes 4 unidades están dedicadas a las escuelas fundamentales, a los modelos. Una de ellas, que la vimos rápidamente en el primer periodo, la aproximación psicodinámica de la personalidad. La otra es el estudio de la perspectiva conductista. La otra es la aproximación o el estudio fenomenológico o humanista de la personalidad. Y lo último, pero no menos importante, todo lo que tiene que ver con los rasgos y las necesidades humanas en el estudio de la personalidad. Ahora, es vital para el cumplimiento de estos objetivos que ustedes como estudiantes pongan mucho más de su parte de lo que ya han puesto. Eso significa lectura previa de los documentos que ya están en el aula virtual. No solo eso, buscar por sus propios medios, por su propia cuenta, más información que les permita entender, comprender más allá de lo que el profesor les está dando. Si hay, y ya lo he dicho en todas mis clases, si hay cuestionamientos, dudas, oposiciones a los planteamientos del profesor, son bienvenidos. No es motivo de censura el que ustedes no estén de acuerdo con la postura de un docente. Al contrario, en esta universidad fomentamos la crítica, el pensamiento analítico y el propio pensamiento. Entonces es importante que ustedes no solo se queden con lo poquito que hay. En el aula virtual está diseñado todo el primer parcial. Posterior irá el segundo parcial y van en bloque. ¿Por qué esto? Porque la idea es que ustedes se organicen desde el primer día, revisen una a una todas las semanas que hay,
todas las actividades que hay y calendaricen su trabajo de manera tal que un día a la semana le dedican a esta clase una noche, una tarde, una mañana, eh, al otro día le dedican a la otra asignatura y así van ustedes planificando la lectura, el estudio y la resolución de los trabajos que están dentro del aula virtual. De esa manera ustedes podrán llegar a las clases, ya sea presenciales o virtuales, a desarrollar ideas y criterios, porque no se trata de que el profesor va a llegar a darles con una formulita mágica y una varita mágica toda la información pertinente. Nosotros solo somos acompañantes, sus docentes somos acompañantes en este proceso de aprendizaje y de estudio que ustedes tienen que desarrollar. Espero que con esta información ustedes puedan, en la medida de lo posible, desarrollar hábitos de estudio más adecuados que les permitan crecer como profesionales y no solo como profesionales, sino como personas útiles dentro de esta sociedad que tanto nos necesita. Bienvenidas y bienvenidos a esta aula virtual.